Investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidad del País Vasco y el Center for Cooperative Research in Bioscience de Euskadi han patentado un nuevo método in vitro para predecir la biocompatibilidad de materiales destinados a la fabricación de implantes médicos como prótesis articulares y dentales. Se trata de un proyecto desarrollado de forma multidisciplinar, orientado a resolver problemáticas de este tipo de empresas que intentan desarrollar biomateriales y que se encuentran con problemas por la dificultad y la complejidad que la experimentación in vitro e in vivo establecen. De esta forma se intentaría reducir los tiempos, se intentaría afrontar la complejidad del desarrollo del biomaterial con una nueva perspectiva. La invención constituye un test acelerado sobre la biocompatibilidad de materiales que permite descartar en la fase in vitro aquellos con peores perspectivas, evitando de ese modo costosas inversiones en innecesarios estudios in vivo y facilitando un traslado más rápido de los nuevos materiales a la fase clínica. El equipo investigador ha desarrollado una metodología e identificado un perfil de marcadores proteicos relacionados con la respuesta inmune que se pueden analizar en una muestra biológica aislada in vitro y cuya presencia por encima de un nivel de referencia es indicativa de la no biocompatibilidad in vivo. Esta metodología nos permitirá en el futuro afrontar el in vivo con más seguridad, ya que hay bastantes problemas de correlación entre el in vitro clásico y el in vivo y los resultados in vivo, nos permitirá reducir el número de animales experimentados y reducir los tiempos y gastos en experimentación in vitro clásica. La tecnología es útil para los sectores de fabricantes de prótesis médicas y productores de materiales destinados a estar en contacto con huesos y grupos de investigación de centros de I+D que realizan ensayos in vitro e in vivo aplicados al desarrollo de nuevos materiales. El grupo cuenta con un kit prototipo disponible preparado para un acuerdo de licencia de uso, fabricación o comercialización o el desarrollo de aplicaciones.